Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam vaed. Bendito seas tú, Señor, Rey del universo, Santo de la gloria. El tema que vamos a desarrollar a continuación es un tema de trascendental importancia. En esta oportunidad lo he titulado Las maquinaciones del diablo, o en hebreo sería las maquinaciones de Hasatán, el enemigo, el adversario, el acusador. Hemos visto durante este tiempo que la raza humana ha estado en la tierra desde Adán, más específicamente hasta nuestros días, cómo Hasatán ha querido y se ha ganado la admiración y la adoración de todas las culturas, de los pueblos, y los ha engañado hasta nuestros días. Esta prédica o esta parachá o esta enseñanza, las maquinaciones del diablo, la he fraccionado en 3 puntos. Voy a estar hablando cómo Hasatán quiso dar golpe de estado en los cielos y sentarse en el trono de Dios. Por ende descendió, engañó a los primeros seres humanos en la tierra, específicamente a Eva, Adán, y así sistemáticamente a todas las culturas y los pueblos, ganándose en sí la adoración que le pertenece al Creador. En segundo lugar, vamos a ver cómo las culturas fueron infestadas por la idolatría, la tradición. Y por último voy a estar desarrollando un tópico también, hablando acerca de las redes sociales, cómo ha venido influyendo en la sociedad, en los jóvenes, en los adultos y llevándolos al suicidio, a la muerte y levantando o formándose subculturas por medio de la internet. Voy a estar hablando de Halloween, también una fiesta pagana en la cual el diablo, el adversario, ha metido y ha infestado con su ponzoña venenosa todas las culturas, los pueblos, y las has traído de narices en pos de sí. Arranco con este verso. Isaías capítulo 14, número 13 al 14. Dice la escritura: Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, en lo alto, con las estrellas de Hashem, levantaré mi trono. El término aquí estrella se refiere a los ángeles, a los malachín. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Elión, el Altísimo. Hasatán, sabemos que siempre ha querido usurpar el puesto o el lugar y querer él apoderarse del trono que le compete a nuestro Creador, al Elohim de Israel, a Elión. Y en Lucas capítulo 4, hablando de la tentación de nuestro Mesías, vuelve y deja ver lo que hay dentro del corazón del adversario, queriéndose y querer ser adorado por la raza humana. Lucas capítulo 4, verso 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al Jordán y fue impulsado por el Ruach HaKodesh al desierto. Y era tentado por Hasatán por 40 días y no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre, nuestro Mesías Yeshua. Entonces Hasatán le dijo: ya que eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Yeshua le respondió: está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y levantándolo, le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la humanidad, y le dijo: escúcheme bien, sígame aquí con mucho cuidado. Y le dijo a Satán: toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Cuál era la implicación que Hasatán demanda? Si te postras pues y me adoras, será toda tuya. Y una vez más vemos que la carencia del interior del enemigo es querer llegar al trono de nuestro Creador y ser adorado, usurpar el puesto que le compete a Elión, al Altísimo, y ser adorado por los pueblos, por todas las culturas, civilizaciones y raza humana. Este adversario que destruye las familias, los hogares y las vidas, también quiso tentar a nuestro Mesías. Y vamos a ver en Romanos capítulo 1, acompáñame por favor en la lectura, Romanos capítulo 1, verso 21. Mire lo que enseña.
porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Hashem, ni le dieron gracia, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegrando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Me detengo aquí en la lectura. Como hemos visto, a Satán desde la eternidad pasada quiso usurpar, y quiero reiterar varias veces en esto, porque es la carencia que hay dentro del corazón de este ser o de este ente espiritual. Como no pudo que los malajim en el cielo lo adoraran, vimos que causó división, como está escrito en el libro de las Revelaciones, el Apocalipsis, trayéndose la tercera parte de los malajim, corrompiendo su santidad, y se volvieron en pos de sí, que son los demonios o todos estos ángeles caídos que ahora lo siguen a él. Ok, vemos que descendió, la primera persona que confundió en la tierra fue a Eva, y por ende sistemáticamente también empezó con todas las civilizaciones y las culturas. ¿Como cuáles? Como los acadios, los babilonios, los egipcios, los persas, los asirios y todas estas civilizaciones que existieron antes de nuestro Mesías fueron confundidas. También después de nuestro Mesías, a Satán no solamente turbó a los pueblos antiguos, sino también a los aztecas, a los mayas, a los guayú en la Guajira, a los arahuaco en el Cesar, a los embera en el Chocó, a los guambianos en el Cauca, los pastos en Nariño, los muiscas en Cundinamarca, los huitoto en el Caquetá, los ticuna en Amazonas, sino que también a los aymaras en Bolivia, los chichas en Colombia, los arahuacos en Venezuela y Brasil, los cañaris en Ecuador, los guaraníes en Paraguay y los charrúas en Uruguay. Ok, conclusión. Todas las culturas y los pueblos fueron embaucados por este ser maligno, y en vez de las culturas y los pueblos, la raza humana, darle la adoración al Dios de Israel, a Satán se la usurpó. En Apocalipsis capítulo 12, sígame acá, Apocalipsis o libro de las Revelaciones, capítulo 12, nos confirma una vez más, 12, verso 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Rescatamos aquí esta parte que dice, el cual engaña al mundo entero. La ponzoña infecciosa infestó todos los pueblos por medio de la idolatría, del paganismo, de las prácticas inmorales, destructivas. Y una de ellas, voy a entrar en profundidad, en detalle en este momento, es una fiesta pagana de carácter diabólico y satánico, el cual, por medio de esta fiesta pagana, a Satán una vez más roba, usurpa la adoración a causa de la ignorancia de los pueblos y de todos aquellos que tienen el entendimiento entenebrecido. En Deuteronomios capítulo 18 o Devarim en hebreo, hay unas implicancias que el Dios de Israel le demandó a la nación judía antes que ingresaran a la tierra de Canaán. 18, 9 al 14. Dice la escritura, Deuteronomios capítulo 18, del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de aquellas naciones. No se ha hallado en ti a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería. Esto es, que sea sortílego o hechicero, ni encantador, ni medium o mago, ni invocador de muertos, porque cualquiera que hace estas cosas es abominable ante Yahweh Bajei, Yahvé Tsebaoth, Señor Dios de los ejércitos.
Y por causa de estas abominaciones, Yahweh tu Elohim los expulsa delante de ti. Perfecto serás delante de Yahweh, tu Creador. Porque estas naciones, escuche bien, estos pueblos, civilizaciones que vas a desposeer, escuchan a brujos y a hechiceros, pero a ti no te es permitido esto, Yahweh tu Elohim. Quiero aclarar este pasuf. Cuando la nación hebrea salió de Misraim, vemos que no salió en las mejores condiciones. Y sabemos que pasaron 40 años por el desierto siendo procesados, probando también su fe. Y toda aquella generación que salió de Misraim no entraron a la tierra de Canaán, excepto Moisés, Josué y Caleb. De resto, todas estas otras generaciones fueron muertas en el desierto. Y solo la segunda generación después de los mismos fueron los que ingresaron a la tierra de Canaán. El Eterno le anunció y le dijo: no vas a aprender, escúcheme bien, no vas a aprender las prácticas abominables o las culturas, forma de adoración, formas de expresarse o de buscar divinidades diferentes a mí. Porque la causa que esas naciones van a perder sus territorios es porque están entregados a la tradición, al paganismo y a la adoración errada, causante de la misma, el adversario a Satán. Y voy a entrar en profundidad en la fiesta pagana de Halloween. Sabemos que estamos en este mes de octubre y hay una algarabía tremenda y espiritualmente hay un florecer diabólico y satánico que se está preparando para este mes, que es uno de los meses más terribles en la parte espiritual. Halloween. La palabra Halloween es usada como tal por primera vez en el siglo XVI y proviene de una variación escocesa de la expresión inglesa Halloween o Ivy, también usada Halloween. Ivy, que significa víspera de todos los santos o víspera de todos los muertos. Un detalle histórico: 300 años antes de nuestro Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel y de la humanidad entera, los celtas habitaron las islas británicas en Escandinavia y Europa occidental. Su gobierno era liderado por un grupo de sacerdotes llamados druidas o los druidas, que adoraban al dios de la muerte y adoraban también los espíritus idos en la fiesta de Samhain, finalizando el verano y finalizando el invierno, y comenzando el verano. Era también considerado en la Irlanda antigua como el año nuevo de los celtas. A ver, síganme acá con mucho cuidado, por favor. Esta fiesta diabólica y satánica, las prácticas que hacían los sacerdotes druidas iban de casa en casa, cuenta la historia, demandando todo tipo de alimento para después ofrecerlos a los espíritus idos o los muertos. Y si no les daban sus demandas, ellos lanzaban maldición. Ejemplo, escúcheme bien, estos sacerdotes diabólicos, brujos, tenían la costumbre para el mes de octubre desplazarse por todo el pueblo o todas las regiones y tocaban en las casas y demandaban alimentos, demandaban también seres humanos o niños para sacrificios en la fiesta de Samhain el 31 de octubre. Y esa costumbre de ir de casa en casa es la que hoy en día los niños, los jóvenes, los adultos que se disfrazan van de casa en casa, no demandando alimentos, pero sí van demandando dulce, haciéndose partícipe de esta fiesta pagana. Escúcheme bien. Y estos sacerdotes diabólicos, donde no les daban sus demandas, los que ellos pidieran, les lanzaban maldiciones, cosa que hacen hoy los jóvenes cuando van de casa en casa, que si no les demandan o si no les dan los dulces, les tiran piedras, les tiran huevos podridos. En algunos otros países son también
mucho más fuertes, países anglosajones específicamente. Ahora, podemos entender que también las prácticas de las calabazas, los sacerdotes los druidas, iban con un nebo, que es lo más parecido a una calabaza. A ver, a ese nebo se le esculpía un rostro demoníaco, representando el espíritu que ellos, los sacerdotes druidas, les servían para ejercer su poder, y le llamaban a ese espíritu que iba esculpido en esa calabaza el espíritu familiar, y le ponían una vela dentro de ese nebo para que por medio de los ojos tallados y de la sonrisa o las fracciones del rostro de esta calabaza diabólica inspirara o tuviera una percepción de terror. Y a ese espíritu a los cuales los druidas les servían le llamaban el espíritu familiar. Esto es los datos históricos. Podemos entender que hoy en día el tema de las calabazas viene también de la Irlanda antigua. Pero ¿cuándo llega esta práctica? ¿Cuándo llega esta práctica a Estados Unidos o Canadá por primera vez? En 1840, por primera vez después de la hambruna terrible que se dio en Irlanda, conocida también como la hambruna de las papas. Sabemos que muchos inmigrantes viajaron de Irlanda por causa de la hambruna, 1845, 1849, entraron por Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, territorio yanqui. Y estos inmigrantes que llegaron en barcos a estos países anglosajones transmitieron sus enseñanzas y así sistemáticamente su cultura y la forma de celebrar esta fiesta pagana. Por primera vez en 1921, en Minnesota, un estado de los Estados Unidos de Norteamérica, se celebra o se realiza por primera vez el desfile de Halloween, 1921, y luego siguieron otros estados sistemáticamente esta cultura. ¿Y cuándo se internacionaliza la fiesta de Halloween? A finales de los 70 y principios de los 80. ¿Gracias a quién? Al cine y a las series de televisión. Se estrena en 1978 en Estados Unidos y en el mundo entero Halloween, o la víspera de todos los muertos. También un dato histórico digno de mencionar es que el Papa Gregorio III y el Papa Gregorio IV en el 731, 741, Papa Gregorio IV, 827, 844. Vemos que ellos, ¿qué hicieron estos personajes? En una época en la que predominaban las festividades paganas, el Papa Gregorio III y Gregorio IV intentaron, escúcheme bien, suplantarla por una festividad católica, Día de Todos los Santos, que fue trasladada del 13 de mayo al 2 de noviembre. Y en muchos países el invierno está asociado a la estación más lúgubre y fría, o sea, la muerte de la naturaleza. Según la tradición indicaba, en 40 días después del equinoccio de otoño del 22 de septiembre, precisamente con el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Explico. Hago un paréntesis para dar esta explicación. Cuando el Imperio Romano estaba en su fervor, en lo más alto de la cumbre de su potencial como imperio, invadieron estas islas británicas, o sea, territorio celta. En estos territorios celtas ya se venía practicando esta fiesta diabólica y pagana. El catolicismo romano ya tenía para esas fechas también un culto a la diosa Pomona, o diosa de la fiesta de las cosechas.
Pero lo que hicieron fue causar un sincretismo, una mezcla de no despreciar la fiesta de Halloween de los celtas, sino que ellos habían estipulado que el 13 de mayo era el día de todos los santos en honor a los mártires que habían sido sacrificados por causa de su fe. Pero trasladaron del 13 de mayo al 1 y el 2 de noviembre y usaron esta mezcla, mezclándola también, valga la redundancia, con la fiesta de Halloween. Paganismo disfrazado de catolicismo romano. Barú atá Adonai Eloheinu melech haolam bae. Bendito sea el Señor, Rey del universo, porque por medio del conocimiento estamos derrumbando todo tipo de atadura de ignorancia. Ahora, sígame acá con mucho cuidado. La bendita y santa palabra del Abacados Baruj Hu hoy nos está enseñando, escuche bien, hoy nos está enseñando que Halloween es una fiesta de trasfondo diabólico y satánico. ¿Cuáles implicancias tiene para todos los seguidores de Yeshua o los cristianos? ¿Es digno que un cristiano que tenga la luz del evangelio en su corazón celebre esta fiesta diabólica y pagana? Efesios capítulo 5 verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de la carne, sino que más bien reprendedlas. Nosotros, como hijos del Abacados Baruj Hu y pueblo redimido por la sangre del Cordero, no podemos celebrar Halloween. Si usted, como creyente, como seguidor del Mesías, disfraza a sus hijos, los lleva para que comparta dulce, los lleva para que se meta en estas fiestas paganas, lo está metiendo y está siendo partícipe de un ritual diabólico y satánico. La costumbre de los disfraces, cuenta la historia también, que los sacerdotes druidas se ponían máscaras o disfraces porque ellos decían que en el cambio de año, de un año a otro, se abrían portales espirituales donde todos los espíritus malévolos salían a asustar y a derrumbar hogares y familias. Y la forma para ellos contrarrestar esos ataques era que ellos se disfrazaban también, se ponían trajes horrendos con máscaras, con calaveras y caras diabólicas para asustar a aquellos espíritus malévolos. Y desde ahí en adelante hemos visto cómo hoy en día la gente también, por medio de la ignorancia, porque la palabra tradición significa poner en las manos de, cómo hoy en día siguen la misma tradición, la misma enseñanza que les enseñaron sus padres, sus abuelos y sus hijos. Tener un conocimiento claro de el por qué los disfraces. Pienso que después de escuchar este mensaje, usted que me está prestando atención, pienso que después de este mensaje usted tiene que ser muy serio en las decisiones que usted va a tomar en cuanto a esta fiesta diabólica y pagana. Escuche bien. En los países anglosajones, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y unos países de Europa y también en Latinoamérica, es donde más esta fiesta pagana y satánica ha venido causando su infecciosa cultura y prácticas diabólicas. También para estos tiempos es donde más satánicos hechiceros se levantan a realizar sus conjuros, a realizar sus maldiciones, a hacer que lo más alto del potencial ocultista sea reflejado en este mes. Los movimientos preabortistas también impulsan, escuche bien, y esta noticia es bastante importante que usted la capte en su corazón. Los movimientos preabortistas para estas fechas promueven para que los fetos que ya tienen 6, 7, hasta 8 meses vayan y sean abortados. Y esos fetos que salen de esos vientres de aquellas madres son sacrificados en honor al diablo. Los satánicos y todos estos movimientos ocultistas aprovechan estas fechas para promover el aborto, para masacrar niños, para sacrificar animales, perros, gatos, derramamiento de sangre, sacrificios humanos en este mes tan diabólico y terrible.
Pienso que hemos llegado a un momento cúspide donde por medio de la televisión, de la internet, se han venido levantando subculturas trascendentales que han venido menoscabando y avanzando en el corazón de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestros adultos. Y quiero hacer una aclaración aquí que me parece trascendental. Hemos visto cómo la mayoría de los niños han venido siendo adoctrinados por la televisión, las redes sociales, por los muñecos, por Disney. Hemos visto cómo el suicidio ha venido taladrando la mente de nuestros jóvenes. El pasado 27 de noviembre, Ana Lucía Fuentes, esto es una noticia que no quise irme tan lejos, es del año 2017. El pasado 27 de noviembre, Ana Lucía Fuentes, estudiante de diseño de la Universidad de los Andes, tomó la decisión de quitarse la vida a raíz de un video publicado en chat en el cual su novio o exnovio se besaba con otra mujer. Con solo 20 años de edad, esta joven oriunda de Valledupar y con un futuro prometedor, bebió una sustancia mortal que terminó con todo su sueño, aparentemente a causa de una decepción amorosa que confirmó a través de una red social. Este lamentable hecho nos ratifica el bien y el mal que estos medios le hacen a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, que consumen a diario información a través de ellos, inciden en un gran porcentaje en su estilo de vida y salud mental. Es preocupante, escúcheme bien, es preocupante ver que las cifras de niños y adolescentes se suicidan van en aumento a causa de lo que ven o reciben en redes sociales. Posterior a la muerte de Ana Lucía, la revista Semana indicó en un artículo de su página web un estudio publicado recientemente por expertos de la Universidad Estatal de San Diego en los Estados Unidos de Norteamérica, el cual afirma la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan frente a una pantalla está estrechamente relacionado con el aumento de la depresión y del desarrollo de las conductas y pensamientos suicidas. Según la revista Semana, en Colombia, el panorama no es alentador. El último informe forense del Instituto de Medicina Legal demuestra que el número de suicidios, escuche bien, entre el 2010 y 2015, periodo en el que se aumentaron los suicidios en este país, era la cantidad de tiempo que pasaban frente a las pantallas. Escuche ustedes, padres. Mientras que el 48% de los adolescentes que afirmaron estar más de 5 horas al día en computadores, tablets o móviles inteligentes confesaron sentirse más deprimidos y tener algún vínculo con el suicidio. El 28% de los que pasaron menos de 1 hora en internet demostraron tener mejor salud mental. Este es un estudio de una noticia trascendental que quise tomar como referencia y meterlo aquí también en esta prédica para exhortar un poco a los padres que hoy en día, por deshacerse de sus hijos, les entregan en sus casas móviles inteligentes, tablets o computadoras, sencillamente dejando que Facebook, YouTube, los muñecos, los dibujos animados, Walt Disney y todas estas empresas multinacionales del comercio por medio de las redes sociales o de los canales televisivos han venido sodomizando, infestando también a nuestros hijos, enseñándoles prostitución, ocultismo, magia negra, enseñándoles todo tipo de rebeldías. Sumándosele a las mismas, hemos visto los retos que hay de acuerdo a la ballena azul. Ahorita está también el juego de Momo y todos estos juegos diabólicos que día a día llevan de narices a nuestros jóvenes al suicidio. Padres, no deje que sus hijos pasen, escuche bien, pasen
bastante amplio tiempo en computador, en televisión. No dejen que las redes sociales, medios comunicativos destruyan la mente de sus hijos, influyendo en las conductas, en el pensamiento, la rebeldía. Así, escuche bien, el diablo Hasatán ha venido trabajando en el siglo XXI, en nuestra juventud, en nuestros niños. Escuche bien, en esta festividad tan diabólica y terrible de Halloween. No deje a sus niños solos. No deje que sus hijos, que son formados bajo la fe, bajo la emuná cristiana, se depriman o se sientan mal porque no participan de estas prácticas diabólicas. Algo digno de mencionar aquí es que ningún niño judío, escúcheme bien, ningún niño judío para estas fechas, aunque en Israel esto no se celebra porque esto es paganismo, pero los judíos que viven en Estados Unidos, en Europa o en países anglosajones, ningún niño judío se deprime porque no lo disfrazan. Cada vez, escuche bien, cada vez que los niños preguntan, ¿eso qué es? ¿Esa fiesta a qué se refiere? Los padres le recuerdan de Barín capítulo 18. Le dicen, hijo, antes que nuestros ancestros, nuestros patriarcas entraran a la tierra de Canaán, el eterno Yuhebahei, Yahvé Sebaot, nos dio un mandato: que no participáramos en las fiestas paganas de los pueblos gentiles. Y cuando el niño escucha esto, lo llena de valor, de gozo, de no ser partícipe de fiestas paganas. Los niños que son formados bajo la emuná, bajo la fe cristiana, protestante, tienen que tener claro en su pensamiento que como hijos de luz no participan en las fiestas de los hijos de las tinieblas. Baruch Hashem, bendito sea su santo nombre. He querido hacer este video corto, he querido hacer esta parashá, esta conferencia corta. Espero que le sirva de gran ayuda, usted como padre, como cristiano, como seguidor del Mesías. Hemos tomado de referencia datos históricos, como nuestras culturas han sido infestadas, como Hasatán ha querido ganarse la adoración y ha confundido los pueblos desde antes de nuestro Mesías y después de nuestro Mesías también. Y hemos dado un recorrido histórico, bíblico, y también nos hemos documentado en expertos como en el suicidio, en las redes sociales, y todo esto suma más, cada día más, a las armas de destrucción masiva para nuestra juventud en este tiempo. Yevarejeja Adonai bismelech, Yae Adonai panameleja binguleja, Isa Adonai panameleja de Hasheneja Shalom. El Eterno les guarde y les bendiga ampliamente. Baruch Hashem. El 31 de octubre, como ya sabrás, se celebra en el mundo entero el Halloween. Aquí en Colombia se le dice también el Día de las Brujas. Muchas personas se disfrazan y disfrazan a sus hijos pensando solo en lo divertido que puede ser el personificar un héroe de acción, un personaje popular, de ficción o de terror por un día. Sin embargo, lo que desconocen o en algunos casos no quieren aceptar es que esa celebración tiene un origen satánico y el disfrazarse significa participar de una ceremonia ocultista. ¿Extremo? ¿Religioso? ¿Fanático? No, solo es la verdad. Obviamente, a quienes hacen dinero con estas fiestas, pues no les interesa este tema. Pero si investigas un poco más en internet sobre el Halloween, encontrarás datos que te dejarán frío. Aquí te contaremos lo básico, lo demás correrá por tu cuenta. Para comenzar, debes saber que los brujos tienen 7 fiestas principales durante el año, o como las llaman ellos, misas.
Pero la fiesta principal es la del 31 de octubre, es decir, la del Halloween, que significa el Día de los Espíritus o de los Muertos. O como algunos dicen, por mejorar el asunto y diluir su veneno, le llaman Víspera de Todos los Santos. Pero de santos no tiene nada. Es una fiesta pagana. Una vigilia que los ocultistas hacían y aún hacen en la noche del 31 de octubre para amanecer el 1 de noviembre. Todo comenzó en las Islas Británicas, exactamente en las zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia, donde habitaban los celtas. Te estamos hablando de unos miles de años antes de Cristo. Allí habitaban un grupo de sacerdotes paganos llamados los druidas, quienes servían y adoraban al dios de la muerte. El 31 de octubre, los druidas celebraban el inicio del Año Nuevo celta con el Festival de la Muerte. Ellos creían que en esa noche la puerta que separa el mundo de los vivos y de los muertos desaparecía. Y desde entonces es una fecha especial para los brujos y ocultistas, ya que además de adorar a Satanás, es una noche en la que se invocan espíritus y demonios. De esta manera verás que los niños hoy imitan a los sacerdotes druidas cuando van de casa en casa exigiendo dulces. Claro que en el rito original pedían comida y sacrificios, entre esto, hombres, vírgenes y hasta niños para ofrecer al dios de la muerte. El famoso dulce o truco viene de la manera en que estos sacerdotes paganos negociaban con los habitantes de las aldeas. Si llegaban a una casa, advertían con la frase trick or treat, que significa nos das algo o te hacemos un daño. ¿Te suena familiar? Sí. Los niños van de casa en casa pidiendo dulces y a quienes no les den nada, les hacen un daño, desde lo más leve como dejar basura en la entrada hasta romper un vidrio. Claro, en el caso de los druidas, era lanzar una maldición sobre la casa que no les diera nada, y en muchos casos, el pago era la muerte. La famosa calabaza viene como una herramienta que utilizaban estos sacerdotes druidas para ver en la noche mientras hacían sus recorridos por las aldeas. Aunque en realidad, en vez de calabaza era un nabo de gran tamaño, con una antorcha encendida adentro y con una cara malévola, que representaba el espíritu diabólico por medio del cual recibían su poder y a quien adoraban. Además, todos los símbolos que se usan para esta fiesta y que hoy ponen como decoración en casas y almacenes son de origen satánico, como los gatos negros, los búhos, los murciélagos, la sangre, los fantasmas, los monstruos, etc. Lo que pasa es que los medios de comunicación y la agenda del entretenimiento mundial nos venden esto como inofensivo, para que nuestros niños se familiaricen desde pequeños con el lenguaje diabólico. Como has podido ver, esta fiesta es realmente escalofriante y tiene un origen satánico, puesto que participar de ella es unirse a millones de ocultistas que invocan demonios en su vida y en su casa. Tú decides si decides participar ya sabiendo esto, o decides alejarte, obedecer a Dios y guardar a tus niños de esta fiesta diabólica. La palabra de Dios dice en Efesios 5:11, no tomen parte de las cosas inútiles que hacen los de las tinieblas, más bien rechácenlas. Por eso los hijos de Dios decimos no al Halloween.